Buen día. Hoy vamos a realizar la práctica y la disección del aparato digestivo y del aparato respiratorio. Vamos a comenzar por explicar algunos puntos importantes, como cuáles son los órganos que conforman cada aparato, la morfología y en algunos casos la aparato digestivo histología contribuye de con los la tejidos. homeostasis degradando Vamos a los comenzar por el alimentos de aparato manera que digestivo. las células del cuerpo puedan absorberlos y utilizarlos. También absorbe agua, vitaminas, minerales y elimina los desechos. La digestión comienza desde la masticación con la mezcla de la saliva que contiene amilasa, que es el primer paso para la degradación de almidón, hasta la salida de los desechos. Se divide en dos grupos de órganos, que es el tracto gastrointestinal y los órganos digestivos accesorios. El tracto gastrointestinal es un tubo digestivo que es un tubo continuo que se extiende desde la boca hasta el ano. Entre estos vamos a encontrar la boca, gran parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino. Los órganos digestivos accesorios son los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. En esta imagen tenemos el aparato digestivo. En este lado tenemos la boca o cavidad oral, que ahí tenemos dientes y lengua. Glándula sublingual, secreta saliva. Tenemos la faringe, tenemos de este lado el estómago, abajo de él tenemos el páncreas de color naranja, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto, conducto anal y ano, que es del intestino grueso, junto con el colon ascendente, el ciego y el apéndice. De este lado tenemos la glándula parótida y la submaxilar, que son glándulas salivales y secretan saliva. Tenemos el esófago, el hígado, que es el órgano más grande del aparato digestivo, duodeno, tenemos la vesícula biliar que está en verde, el yeyuno, que es esto de acá, el ilio, bueno, la estructura que se observa a lo largo de todo el tubo digestivo y de todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago inferior hasta el conducto anal, se van a presentar estas mismas 4 capas que se llaman túnicas del tubo digestivo y son la submucosa, la muscular y la serosa. Vamos a comenzar por la mucosa. En este lado tenemos el epitelio, es una de las capas que conforma la mucosa y es donde se va, o es la luz en donde vamos a tener o va a pasar el bolo alimenticio. El epitelio se encuentra recubriendo la boca, la faringe, el esófago y el conducto anal. El epitelio está constituido por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado y tiene funciones protectoras. Es un epitelio cilíndrico simple con funciones secretoras y de absorción, y este se va a encontrar en el estómago y en el intestino. Se renueva aproximadamente cada 5 a 7 días por descamación. Después tenemos, rodeando al epitelio, tenemos la lámina propia, que es esta de aquí, que está rodeando al epitelio. Es un tejido conectivo areolar que contiene capilares sanguíneos y vasos linfáticos. Esta capa, se observan, como decía, sostiene el epitelio y lo fija a la capa muscular de la mucosa. La lámina propia, que es la que es esta, la que estamos observando, incluye a la mayoría de las células del tejido linfático asociado a la mucosa MALT, que son estas en verde. Y el MALT se presenta a lo largo de todo el tubo digestivo
en especial en las amígdalas. También se presentan en el intestino delgado, el apéndice y el intestino grueso. Después tenemos a la muscularis mucosae, que es la que está rodeando al epitelio y a la lámina propia. Es una capa fina de fibras musculares lisas. Forma parte de la mucosa del estómago y del intestino delgado y va a formar varios pequeños pliegues y estos van a incrementar la superficie de digestión y absorción. Después tenemos a la submucosa, que está rodeando a la mucosa, que es de color blanco, ya que es un tejido conectivo areolar y que aquí va a tener gran cantidad de capilares sanguíneos y linfáticos. Aquí se encuentra una red extensa neuronal que se llama plexo submucoso, que es de aquí, si observan está en color amarillo. También vamos a tener glándulas de la submucosa. Después tenemos a la muscularis. Si observan está acá abajo, que es la muscularis. Y esta es una membrana, esta se encuentra en la boca, en la faringe, en el esófago superior y medio, y es de músculo esquelético y este va a producir deglución voluntaria. El músculo esquelético también se encuentra en el esfínter anal externo, va a permitir el control voluntario de la defecación. La muscularis consiste en músculo liso que generalmente se dispone en dos capas. Una capa interna de fibras circulares, músculo circular, es este de aquí, y una capa externa de fibras longitudinales, esta de acá. Y entre estas capas de la muscularis se encuentra un segundo plexo neuronal que se llama plexo mientérico o plexo de Auerbach. Tenemos también la capa serosa, que es una membrana serosa compuesto por tejido conectivo areolar y epitelio pavimentoso simple, que se llama mesotelio. Y esta también se le conoce como peritoneo visceral porque forma parte de una porción del peritoneo. Bueno, el esófago, observan en esta imagen, tenemos la histología del esófago que se muestra obviamente con gran aumento y es de epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Este va a secretar moco y va a transportar los alimentos hacia el estómago. Tenemos aquí las 4 capas que estábamos hablando, que se llaman túnica del tubo digestivo. Entonces tenemos a la mucosa, a la lámina propia, tenemos a la muscularis mucosae, la submucosa y la muscular, que tenemos la capa circular y la capa longitudinal. Este es un tubo muscular colapsable que mide más o menos 25 centímetros de longitud. Está atrás de la tráquea. Comienza en el límite inferior de la laringofaringe y atraviesa el mediastino por delante de la columna vertebral. También pasa a través del diafragma. Es un orificio denominado hiato esofágico y termina en la porción superior del estómago. Tenemos esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior, que es el que va a terminar en el estómago. Algo importante que hay que mencionar del esófago es que va a producir la deglución. El estómago, tenemos aquí una imagen que nos muestra la anatomía externa e interna del estómago.
vamos a tener 4 regiones del estómago. En este caso, este autor nos dice que tenemos el cardias, el fundus, el cuerpo y el píloro. Otra solamente nos dice que tenemos cuerpo, antro, pero en este caso vamos a tener el cardias, que es este de aquí, que es el orificio superior del estómago, y esta va a rodear a lo que es el fundus. Debajo tenemos el cuerpo, que si observan tenemos una muscularis de capa longitudinal, capa circular y capa oblicua. Tenemos la curvatura mayor, tenemos una curvatura menor, tenemos de este lado pliegues de la mucosa, son estos de aquí que se observan. Tenemos el antro pilórico. La primera es el antro pilórico que se conecta con el cuerpo del estómago. La segunda está constituido por el canal pilórico y la tercera es el píloro, que va a conducir hacia el duodeno, y este se llama, de aquí es el esfínter pilórico. En esta imagen tenemos la histología del estómago. El jugo gástrico es la combinación de las secreciones de las células mucosas, de las células parietales y las células principales. Si observan de este lado tenemos las 4 capas. Tenemos la mucosa, en donde se va a encontrar pues sus 3 capas de la mucosa, pero también encontramos fositas gástricas. Tenemos una gran red de células. Tenemos a la submucosa, a la muscularis, que si observan tenemos vasos linfáticos en gris, vénulas en azul y arteriola en rojo. Y de este lado y más hacia abajo pues vamos a tener a la serosa. Aquí en esta imagen se nos muestra lo que son las células que van a consistir en la fosita gástrica. Si observan ahora de este lado, vamos a tener una imagen de microscopio que nos está diciendo que tenemos aquí células superficiales de la mucosa y tenemos a la fosita, que si observan es como un agujero. Bueno, de este lado vamos a tener células superficiales de la mucosa que secretan moco, células mucosas del cuello que también secretan moco, células parietales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, células principales que secretan pepsinógeno y lipasa gástrica y células G que secretan la hormona gastrina. De este lado, si observan, tenemos igual todas nuestras capas, pero aquí observamos lo que son fosita gástrica, está aquí, la lámina propia, células mucosas superficiales, células G y, bueno, los varios tipos celulares anteriormente dichos. Ahora tenemos el intestino delgado, tenemos la anatomía que entonces tenemos aquí el duodeno, es la salida hacia el intestino delgado, el yeyuno y el íleo. En el intestino delgado, recuerden que se lleven los procesos de la digestión más importantes y la absorción de nutrientes en el tubular largo, o sea, en el intestino delgado. Tenemos la presencia de pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. Aproximadamente el intestino delgado tiene un promedio de 2.5 centímetros de diámetro y una longitud de 3 metros en una persona viva.
y 6.5 en un cadáver porque pierde el tono muscular. El intestino, como ya comentamos, se divide en 3 regiones: duodeno, yeyuno, que más o menos mide 1 metro, y el ilio, que mide 2 metros y se une al intestino grueso mediante el esfínter o válvula ileocecal. En esta imagen tenemos la anatomía del yeyuno y si observan tiene pliegues circulares. Pliegues circulares. Aquí tenemos el yeyuno de nuevo y aquí podemos observar los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades que van a aumentar la superficie del intestino delgado para la digestión y la absorción. Entonces aquí se va a aumentaron una porción del intestino delgado, una porción de los pliegues circulares y si observan tenemos vellosidades, los pliegues que tenemos aquí. Tenemos a la capa muscular circular, a la capa muscular longitudinal, tenemos de este lado la submucosa que está en blanco y tenemos abajo la capa serosa. En esta imagen tenemos la vista tridimensional de las capas del intestino delgado donde se muestran las vellosidades. Si observan de este lado tenemos la mucosa en donde se van a encontrar células calciformes, células absortivas, capilares sanguíneos, quilífero, vamos a encontrar la lámina propia, las células endocrinas, células de Paneth y ganglios linfáticos. En la submucosa, que es esta de aquí, tenemos arteriolas, venas y vasos linfáticos. Y también tenemos a la muscularis, que aquí observamos la capa muscular circular y tenemos también el plexo mientérico y tenemos la capa muscular longitudinal por debajo y más abajo tenemos la capa muscular, la serosa, disculpen, la serosa que es la de hasta abajo. Es el peritoneo visceral, la serosa. Y va a cubrir por completo al intestino delgado. De este lado tenemos otra imagen en donde nos dice imagen aumentada de vellosidades donde se observan quilíferos, capilares, glándulas intestinales y tipos celulares. De este lado tenemos la mucosa, la submucosa y la muscularis, pero se observa en la vellosidad cómo están las células y cómo tenemos las microvellosidades también. Tenemos el quilífero, la lámina propia, glándulas intestinales y la muscularis mucosae. Pero aquí lo importante también es mencionar las células de las que está compuesta y tenemos la célula absortiva que absorbe nutrientes, célula calciforme que secreta moco, célula endocrina que secreta las hormonas secretina y la colecistocinina o HIP y las células de Paneth que secretan lisozima y pueden realizar fagocitosis. En esta imagen tenemos las microvellosidades del intestino delgado que contienen varias enzimas del ribete en cepillo que intervienen en la digestión de los nutrientes. En este caso tenemos aquí las vellosidades que se observan, si lo ven aquí. Tenemos igual las mismas capas, mucosa, submucosa, musculares y hasta abajo pues se observa estas imágenes. Tenemos glándulas intestinales, musculares mucosae, que es esta de aquí, y glándulas duodenales. En este lado tenemos las 3 vellosidades del duodeno. Tenemos el ribete en cepillo, que se observa aquí.
las vellosidades que se observan aquí. El epitelio plano simple, que es este de aquí, se observa. Las células calciformes, células absortivas, tenemos de este lado lámina propia y glándulas intestinales. Bueno, en el intestino grueso, se presenta aquí la anatomía. Vamos a tener colon transverso, la parte de arriba, ángulo cólico derecho, ángulo cólico izquierdo. Tenemos tenias del colon del lado derecho, del lado izquierdo y del lado derecho, que son como cintillas que unen a las austras, que son estos globitos que forman el aparato, perdón, el intestino grueso. Tenemos al colon descendente, tenemos al colon ascendente, tenemos apéndices epiploicos, que son estos amarillitos, el colon sigmoides, el recto, el canal anal y el ano. De este lado tenemos el ilio, una mesoapéndice, la válvula ileocecal, que es esta, el ciego y el apéndice vermiforme. De este lado tenemos un corte frontal del conducto anal, en donde tenemos esta parte que es el recto, el canal anal, este de acá, la columna anal, el ano. Tenemos de este lado esfínter anal interno involuntario y esfínter anal externo voluntario. Bueno, en esta imagen tenemos la histología del intestino grueso. Las glándulas intestinales están formadas por epitelio simple y células calciformes que se extienden por todo el espesor de la mucosa. Observamos de este lado cómo tenemos las 4 capas: mucosa, submucosa, musculares y serosa. Entre estas capas vamos a tener orificios de las glándulas intestinales, células absortivas, células calciformes, glándula intestinal, lámina propia, ganglios linfáticos, muscularis mucosae, vasos linfáticos, arteriolas y vénulas, capa muscular circular, el plexo mientérico, la capa muscular longitudinal y de nuevo hasta abajo la serosa. De este lado tenemos corte sagital de las glándulas intestinales y los tipos celulares. Si observan aquí tenemos los orificios de las glándulas intestinales, la lámina propia. Tenemos también a las microvellosidades y la célula absortiva que va a absorber agua aquí en el intestino grueso. Las células calciformes que también secretan moco. Tenemos un ganglio linfático. Tenemos glándulas intestinales que son las más rositas. Y acá abajo nos indica la submucosa y la muscularis mucosae. De este lado tenemos una porción de la pared del intestino donde se observan de nuevo las 4 capas: mucosa, submucosa, musculares y serosa. Pero acá de este lado tenemos lo que es la lámina propia, glándulas intestinales, ganglio linfático y la muscularis mucosae, como se observa aquí. Bueno, tenemos, pasando a otro órgano importante, es el peritoneo. Es la relación de las hojas peritoneales entre sí y con los órganos del aparato digestivo. El tamaño de la cavidad peritoneal en A, que esta es la figura A, fue exagerado para que se pudiera destacar. Aquí nos comenta que dice: el peritoneo es la serosa más grande del cuerpo. Bueno, aquí tenemos y se observa lo que es el epiplión menor, el mesocolon, el mesenterio,
el epiplón mayor, peritoneo parietal, peritoneo visceral, cavidad peritoneal y tenemos los diferentes órganos, que es el diafragma, el hígado, aquí se observa el hígado, el páncreas, el estómago, el duodeno, el colon transverso, el yeyuno, el ilio, colon sigmoides, en este caso útero, vejiga, recto y sínfisis pubiana. Bueno, el peritoneo es la membrana serosa más grande del cuerpo y consiste en una capa de epitelio pavimentoso simple que recibe el nombre de mesotelio. Es con una estructura de sostén subyacente y está formado por tejido conectivo areolar. El peritoneo se divide en peritoneo parietal y este va a revestir la pared de la cavidad abdominopelviana, y el peritoneo visceral va a cubrir total o parcialmente algunos órganos de la cavidad. Algunos órganos se van a localizar en la pared abdominal posterior y estos están cubiertos por peritoneo solo en su capa anterior. Ahora, estos órganos, incluyendo los riñones y el páncreas, se denominan retroperitoneales, o sea, detrás. El peritoneo forma grandes repliegues entre las vísceras. Los 5 repliegues peritoneales más importantes son el epiplón mayor, el epiplón menor, el mesocolon y el mesenterio. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre el epiplón mayor. En esta imagen se observa y se exageró para que ustedes puedan identificar bien dónde está el epiplón mayor. El epiplón mayor es una hoja, es la hoja más grande del peritoneo. Va a caer sobre el colon transverso y cubre el intestino delgado. Más o menos puede ser como, o le dicen que es un delantal adiposo. Y en total forma 4 capas. Más o menos se observa como si fuera grasa. Y acá arriba tenemos el epiplón mayor replegado hacia arriba. Si observan, está hacia abajo, que es este de aquí, pero lo hicieron hacia arriba y aquí está el epiplón mayor. Entonces está tapando esta parte de los órganos. Intestino delgado, intestino grueso, principalmente. Tenemos el ligamento falciforme, que este está uniendo a los dos lóbulos del hígado y también lo va a unir hacia el diafragma. Luego tenemos el epiplón menor, que si observan está arribita del estómago. Son 2 hojas de serosa, tanto en el estómago como en el duodeno, si llegan a observar. Y se va a extender hacia arriba en el hígado. Y por último, tenemos el mesenterio, que se observa acá abajo. Aquí abajito está. Es una hoja de peritoneo con aspecto de abanico. Sí se logra ver ligeramente. Y une el intestino delgado a la pared abdominal.
Este repliegue peritoneal suele ser también de tejido adiposo y esto contribuye a que algunos individuos se vean panzoncitos. Se extiende desde la pared abdominal posterior, va a envolver al intestino delgado y también hay vasos sanguíneos y ganglios linfáticos. Entonces, estos dos, el mesenterio y el epiplón menor, reciben el nombre de mesocolon porque van a unir al intestino grueso a la pared abdominal posterior y fijan el intestino en su posición, pero pues permite movimientos como las contracciones musculares. Bueno, vamos a pasar a otra serie de órganos, que en este caso tenemos la boca, los dientes y las glándulas salivales, que también son muy importantes en la digestión. En este caso tenemos la anatomía de la cavidad oral. Tenemos labio, dientes, paladar duro, paladar blando, trígono retromolar, lengua, piso de la lengua o piso de la boca, el frenillo sublingual, mucosa bucal, el revestimiento de labios y mejillas, amígdala, la úvula o campanilla y la encía que sostiene a los dientes. La boca también se denomina cavidad bucal u oral. Está formada por mejillas, paladar duro, paladar blando y lengua. En este caso, las mejillas forman las paredes laterales de la cavidad bucal, están cubiertas por piel en el exterior y por dentro por una mucosa. Esta mucosa consiste en epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Los labios son pliegues carnosos que rodean la abertura de la boca y durante la masticación, la contracción de los músculos, tenemos músculo buccinador y del orbicular. Tenemos el paladar, que es una pared o tabique que separa la cavidad bucal de la cavidad nasal y va a formar el techo en la boca. El paladar tenemos dos, que es el paladar duro, que está constituido por hueso maxilar y palatino y está cubierto por mucosa. Y tenemos el paladar blando, que representa la porción posterior del techo de la boca. Es un tabique muscular en forma de arco entre la bucofaringe y la nasofaringe, la parte de atrás. Tenemos a la úvula, que nos ayuda a la deglución y está en el paladar blando. Y esta se eleva junto con el paladar blando y ocluyen a la nasofaringe para permitir pasar alimentos, pero evitan que estos pasen hacia la cavidad nasal. También tenemos a las glándulas salivales. En esta imagen se observa la más grande, que es la glándula parótida, es las que secretan saliva, y la saliva a su vez tiene enzimas, en una de ellas es la amilasa, que ayuda a degradar el almidón. Tenemos a la glándula submaxilar, glándulas sublinguales, que también secretan saliva en menor grado, pero también nos ayudan a la degradación de los alimentos. Tenemos la lengua, en donde se encuentran papilas gustativas que podemos saborear desde dulces, salados, umamis, que son sabores agradables, amargos y ácidos. La lengua está compuesta por músculo esquelético y está cubierto de una mucosa. Esta se divide en dos mitades y están divididos por un tabique medio. Tenemos también, para poder mover la lengua, tenemos los músculos extrínsecos,
y el frenillo lingual, que está debajo de la lengua. Las glándulas linguales también secretan enzima, y en este caso es la enzima lipasa, que nos ayudan a digerir triglicéridos. Bueno, pasamos con la faringe, otro órgano. La faringe está, o se le conoce como la garganta, está dividido en nasofaringe, bucofaringe y la laringofaringe. Este conducto con forma de embudo se extiende desde los orificios nasales hasta continúa y se constituye por músculo esquelético, está revestida por también una mucosa y comprende, como les decía, nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. La nasofaringe solamente interviene en la respiración. La bucofaringe y la laringofaringe pueden interferir tanto en la respiración como en la digestión. Las contracciones musculares de la laringofaringe ayudan a expulsar los alimentos hacia el esófago y el esófago hacia el estómago. El páncreas es otro órgano que se va a encontrar. Se encuentra por detrás de la curvatura mayor del estómago. Esta es una glándula retroperitoneal que mide aproximadamente de 12 a 15 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de ancho. Tenemos la cabeza, ¿sí?, que está cercana a la curvatura del duodeno. Esta es la cabeza. Tenemos el cuerpo, en donde vamos a tener el conducto pancreático, y tenemos una parte delgada que es la cola. En el cuerpo vamos a tener este conducto pancreático que también recibe el nombre de conducto de Wirsung. Y se une con el conducto colédoco y entra en el duodeno. Si observan aquí, entra en el duodeno como un conducto que se llama ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, que es esta de aquí. La ampolla se abre en una elevación de la mucosa duodenal y esta se conoce como papila duodenal menor y papila duodenal mayor. En esta imagen podemos observar la cola, el cuerpo y la cabeza del páncreas. Aquí podemos observar la ampolla hepatopancreática o la ampolla de Vater, el conducto accesorio de Santorini, el duodeno, cómo se conecta. Aquí tenemos el conducto pancreático o el conducto de Windsor en lila. Tenemos el colédoco en verde y tenemos de este lado de nuevo la ampolla pancreática o ampolla de Vater. La papila duodenal mayor y la mucosa del duodeno. En esta imagen se observa un poquito más real el páncreas, como se ve aquí. Tenemos aquí el conducto de Wirsung y la cola del páncreas. Tenemos la papila duodenal mayor. Aquí está el duodeno, el colédoco y la vesícula biliar.
Bueno, antes de entrar al hígado, el páncreas está agrupado en células epiteliales glandulares. Más o menos el 99% de estos racimos se llaman ácinos y estos van a constituir el 99% de la porción exócrina del órgano. El 1% restante de estos ácinos se llaman islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Forman la porción endocrina del páncreas y estas células van a secretar las hormonas glucagón, insulina, somatostatina y el polipéptido pancreático. El jugo pancreático más o menos se produce de 1200 a 1500 mililitros de jugo al día. Es transparente e incoloro. Tiene sales como bicarbonato de sodio, algunas enzimas y agua. Y este bicarbonato de sodio le proporciona un pH alcalino de 7.1 a 8.2. Tenemos algunas enzimas como la amilasa pancreática, la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, principalmente. Bueno, el hígado es un órgano que está compuesto por hepatocitos, canículos biliares y sinusoides hepáticos. El hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo y pesa más o menos 1.4 kilogramos en un adulto promedio. El hígado está por debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y la parte del epigastrio en la cavidad abdominopelviana. El hígado vamos a encontrar el lóbulo derecho, que es el grande, y el lóbulo pequeño, que es el lóbulo izquierdo, y están unidos por esta capa que se llama ligamento falciforme. El ligamento falciforme pues también se extiende desde la superficie inferior del diafragma y entonces conecta a ambos lóbulos. Entonces, el hígado está compuesto por hepatocitos, estas células rositas que se ven aquí. Y estos hepatocitos van a presentar una estructura entre 5 y 12 lados, más o menos el 80% del volumen del hígado, y se forman conjuntos tridimensionales complejos llamados láminas hepáticas. Tenemos los canículos biliares, que estos canículos biliares, aquí los tenemos en verde, son pequeños conductos entre los hepatocitos, si observan, están entre los hepatocitos y van a recoger la bilis producida. Y esta bilis se va a ir hacia los conductos biliares. Y este conducto hepático se conoce como conducto cístico de la vesícula biliar, que van a formar el conducto colédoco. Bueno, en esta imagen tenemos a lo que es el hepatocito. Aquí tenemos varios hepatocitos, láminas hepáticas, tenemos sinusoides hepáticos, que son estos azules, tejido conectivo, la tríada porta, conducto biliar, rama de la arteria hepática, rama de la vena porta, vena central. Y aquí observamos un poquito más grande la tríada porta del conducto biliar, la rama de la vena porta en azul, venas centrales, láminas hepáticas, que son las de los hepatocitos, un hepatocito, células reticuloendotelial estrellada de Kupffer, que son estas de aquí, y tejido conectivo por debajo. En esta imagen tenemos la tríada porta, la rama de la arteria hepática, se observan aquí, conducto biliar y rama de la vena porta. En esta imagen vamos a tener
el lóbulo hepático, como se observa, es una comparación entre las tres unidades estructurales y funcionales del hígado. Tenemos lóbulo hepático, este de aquí, que tiene la tríada porta, la vena central. Tenemos el lóbulo porta, que se observa en forma un triángulo, y tenemos los ácinos hepáticos, que forman una elipse. Tenemos los detalles del ácino hepático, en donde podemos observar la vena central. Tenemos la tríada porta, allí están, la vena central. Tenemos zona 1, donde si observan está la tríada porta. Tenemos la zona 2 y la zona 3. El hígado recibe sangre de dos fuentes. De la arteria hepática obtiene sangre oxigenada y por la vena porta recibe sangre desoxigenada que contiene nutrientes recién absorbidos, fármacos y posiblemente microorganismos y toxinas del tubo digestivo. La rama de la arteria hepática y de la vena porta transportan sangre hacia los sinusoides hepáticos, donde el oxígeno, la mayoría de los nutrientes y algunas sustancias tóxicas son captados por los hepatocitos. Muy bien, entramos al aparato respiratorio. El aparato respiratorio contribuye con la homeostasis al ocuparse del intercambio gaseoso, oxígeno y dióxido de carbono, entre el aire atmosférico, la sangre y las células de los tejidos. También contribuye a ajustar el pH de los líquidos corporales. Bueno, aquí tenemos el aparato respiratorio, una imagen en donde tenemos la porción superior del aparato respiratorio que está constituida por la nariz, por la cavidad nasal, la laringe y estructuras asociadas, mientras que la porción inferior está formada por la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. En esta imagen tenemos una vista anterior de los pulmones y el corazón después de resecar la pared torácica anterolateral y la pleura. Entonces, en este lado arriba tenemos la tráquea, alrededor tenemos la glándula tiroides, tenemos lo que es la arteria carótida común derecha, tenemos la tráquea, que es esta, la laringe arriba, tenemos la arteria subclavia, el nervio frénico, tenemos la arteria carótida común izquierda, el arco aórtico, costilla seccionada, pulmón izquierdo, corazón en la cavidad pericardia o pericárdica, el diafragma, el hígado, que está aquí abajito, pulmón derecho, vena cava superior, esta de aquí, que se observa, tronco arterial brachiocefálico, la arteria subclavia derecha, algunas estructuras importantes respiratorias es en la cabeza y el cuello. Entonces tenemos la nariz. En la nariz tenemos el marco cartilaginoso, cartílagos nasales laterales, cartílago septal, cartílago alar, que son estos de acá. Tejido conectivo fibroso, denso y tejido adiposo. Huesos nasales, hueso frontal. Ese es el marco óseo. Como sabemos, la nariz, pues es un órgano especializado localizado en la entrada del aparato respiratorio y se llama cavidad nasal. La porción externa es la parte de la nariz visible en la cara y consiste en el armazón que acabamos de observar. La estructura cartilaginosa o el marco cartilaginoso, ya observamos cuáles son, ¿sí?
Y también tenemos las llamadas narinas u orificios nasales. Estas estructuras internas de la porción externa de la nariz cumplen 3 funciones: calentamiento, filtración del aire; 2, detección del estímulo olfatorio; y 3, modificaciones de las vibraciones vocales. En esta imagen se observa un plano parasagital y en donde observamos meatos nasales superior, medio e inferior, seno frontal, hueso frontal, epitelio olfatorio. Tenemos el cornete nasal superior, medio e inferior, vestíbulo nasal, maxilar, tenemos la narina, tenemos el hueso palatino, en este caso paladar blando. De este lado tenemos la bucofaringe, es esta, las fauces o la entrada a la garganta, amígdala palatina, úvula, este de aquí, desembocadura de la trompa auditiva, tenemos la nasofaringe, la amígdala faríngea, narina interna, seno esfenoidal y el hueso esfenoides. Más abajo tenemos el esófago y la tráquea. La faringe ya habíamos hablado de ella, que en el caso de la nasofaringe es el que va a tener la utilidad en el aparato respiratorio. Vemos que la faringe o garganta es un conducto en forma de embudo de alrededor de 13 centímetros de longitud, que comienza en las narinas internas y se extiende hasta el nivel del cartílago ericoides. Es la caja de resonancia. La faringe se localiza detrás de la cavidad nasal y oral, y su pared está constituida por músculos esqueléticos y revestida por mucosa. Los músculos esqueléticos relajados ayudan a mantener la permeabilidad de la faringe. Y recuerden que tenemos la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe, que también están tapizadas por mucosas. Tenemos la laringe, que es la caja de resonancia. Esta está compuesta por 9 fragmentos cartilaginosos. Es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. Se encuentra en la línea media del cuello por delante del esófago y en el segundo segmento comprendido entre la cuarta y la sexta vértebra cervical. La pared de la laringe está compuesta por 9 piezas de cartílago, los cuales son epiglotis, vamos a tener el hueso hyoides, membrana tiroidea, epiglotis, tenemos la hoja, el tallo, cartílago corniculado, cartílago tiroides o nuez de Adán, tenemos el cartílago aritenoides, tenemos el cartílago cricoides, el ligamento quiricotraqueal, la glándula tiroides, glándulas paratiroides en verde, tenemos el cartílago traqueal. De este lado tenemos el cartílago, el ligamento cricotiroideo, tenemos el cartílago, igual que en la otra imagen, cricoides, y el ligamento cricotraqueal. Y hasta abajo tenemos el cartílago traqueal. En esta imagen se observan un poquito mejor los cartílagos, y en esta imagen tenemos el cuneiforme, aquí, corniculado, aritenoides, seno laríngeo, pliegue ventricular, cartílago tiroides, pliegue vocal o cuerda vocal, ligamento cricotiroide y cricoides, y el cartílago traqueal y el ligamento cricotraqueal.
Eso es un corte frontal de la laringe, en donde se observan también que tenemos músculos. Aquí tenemos músculo vocal, tenemos este de aquí, músculo constrictor inferior de la laringe, músculo esternotiroideo, músculo cricoartenoideo lateral. Bueno, la tráquea es un conducto aerotubular que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Se localiza por delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica, donde se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo. La pared de la tráquea está compuesta por las siguientes capas: mucosa, submucosa, cartílago y alíneo, y adventicia, que es un tejido conectivo areolar. La mucosa de la tráquea consiste en una capa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado y una capa subyacente de lámina propia que contiene fibras elásticas y reticulares. Este epitelio le va a proporcionar la misma protección contra el polvo atmosférico que la membrana de revestimiento de la cavidad nasal y la laringe. La submucosa está constituida por tejido conectivo areolar que contiene glándulas seromucosas y conductos. Tiene 16 y 20 anillos horizontales incompletos de cartílago y hialino. Y más o menos se parecen a una letra C y están apilados. Dentro de la membrana hay fibras musculares lisas transversales que constituyen el músculo traqueal. Tenemos los bronquios, que si observamos viene la tráquea y se va hacia lo que es bronquio principal izquierdo. Tenemos la localización de la carina, bronquio lobar izquierdo, bronquio segmentado izquierdo, bronquiolo terminal izquierdo. Tenemos el diafragma, la insura cardíaca, tenemos el pulmón derecho, la pleura visceral, la pleura parietal, la cavidad de pleura, el bronquio principal derecho, bronquio lobar derecho, bronquio segmentario derecho, bronquio derecho y bronquio terminal derecho. Esta es la ramificación del árbol bronquial. Tenemos la tráquea, los bronquios principales, los lobares, los segmentados, los bronquioles y los bronquiolos terminales. En esta imagen tenemos la relación entre las pleuras y los pulmones. La pleura parietal reviste la cavidad torácica y la pleura visceral cubre los pulmones. Miren, tenemos aquí la pleura visceral, que es la que va a cubrir los pulmones. Tenemos aquí la vena cava superior y la aorta ascendente. Tenemos la pleura parietal, la cavidad pleural. De este lado tenemos el cuerpo de la T4, la aorta torácica, el esófago, la vena pulmonar, arterias pulmonares, la aorta ascendente, pulmón izquierdo de este lado y el esternón aquí. Bueno, los pulmones son pares de forma cónica, situados en la cavidad torácica, están separados entre sí por el corazón y otros órganos del mediastino, estructura que divide la cavidad torácica en dos compartimientos anatómicos distintos. Tiene dos capas de serosa que constituyen la membrana pleural, encierran y protegen a cada pulmón.
La capa superficial denominada pleura parietal tapiza la pared de la cavidad torácica, la capa profunda o pleura visceral y reviste a los pulmones. Entre la pleura visceral y la parietal hay un pequeño espacio, la cavidad pleural, que contiene un escaso volumen de líquido lubricante secretado por las membranas. Los pulmones se extienden desde el diafragma hasta un sitio superior a las clavículas y están limitados por las costillas en sus caras anterior y posterior. En esta imagen tenemos la anatomía superficial de los pulmones. Aquí nos dice, la fisura oblicua divide el pulmón izquierdo en dos lóbulos. La fisura oblicua y horizontal dividen el pulmón derecho en tres lóbulos. Primera costilla, está de aquí, vértice del pulmón, pulmón izquierdo, base del pulmón, cavidad pleural y pleura. Entonces aquí observamos que se divide en lóbulo superior, fisura oblicua, lóbulo inferior, lóbulo medio, lóbulo inferior. En este lado tenemos las partes, que es el vértice, el lóbulo superior, la fisura oblicua, ilio y sus contenidos, lóbulo inferior, fisura oblicua, incisura cardíaca y la base de los pulmones, lóbulo medio y fisura horizontal. Los alvéolos es una evaginación con forma de divertículo revestida por epitelio pavimentoso simple y sostenida por una membrana basal elástica delgada. Las paredes de los alvéolos tienen dos tipos de células epiteliales alveolares. Las más numerosas son las células alveolares tipo 1, células epiteliales pavimentosas simples que forman un revestimiento casi continuo en pared alveolar. Las células alveolares tipo 2, también llamadas células septales, son más escasas y se disponen entre las células alveolares tipo 1. Aquí tenemos la anatomía microscópica de un lobulillo pulmonar. Los sacos alveolares están formados por dos o más alvéolos que comparten la desembocadura. Si observan, aquí tenemos un saco alveolar y de este lado tenemos un lobulillo pulmonar, en donde se observa aquí los alvéolos. Estos tenemos sacos alveolares y la pleura visceral. Aquí tenemos otra vez los alvéolos. Tenemos células alveoleras tipo 1, epitelial pavimentosa pulmonar, y célula alveolar tipo 2, que es el septal o septal. Bueno, en esta imagen tenemos todo lo que es el resumen del aparato respiratorio, cómo está formado por cada epitelio. Por favor, revísenlo para que recuerden de qué tipo de epitelio está formado cada una de las estructuras del aparato. También tenemos a los bronquios, a la tráquea, el epitelio del que está formado, y es muy importante para que recuerden la formación de estos órganos y los pulmones. En este caso, antes de entrar a la disección, vamos a tener lo que son los músculos inspiratorios y expiratorios y sus acciones. El músculo pectoral menor, aquí no está, pero está ilustrado en otra figura de este lado. Y tenemos aquí los músculos inspiratorios, que tenemos al esternocleidomastoideo, escalenos, los intercostales externos, y de este lado, bueno, tenemos al diafragma en rojo. De este lado tenemos los músculos expiratorios, que tenemos el intercostal interno, y tenemos los oblicuos externos, el oblicuo interno, transversos abdominales. Y de este lado tenemos, aquí se observa cuando el diafragma expira y cuando inspiramos o sacamos el aire. El esternón
y la expiración e inspiración. ¿Cómo se observa? Cuando metemos aire y sacamos aire. Pasamos a la disección. Bueno, seguimos con la disección. Estamos diseccionando un conejo. Bueno, vamos a comenzar con el aparato digestivo y vamos a ir checando aparato respiratorio a la vez. Aquí arriba tenemos la cavidad oral, tenemos los dientes, ¿sí? Más abajo, bueno, está dentro, está la lengua. Más abajo tenemos la tráquea. Es esta la tráquea, si observan. Más abajo debería de estar, bueno, pegado está el esófago. Más abajo tenemos el corazón, que está aquí. Y atrásito, justo atrásito, están los pulmones. Si se observan bien. Tenemos las costillas. De este lado está el esternón. Aquí tenemos sujetado con pinzas el peritoneo. Está sujetado con pinzas el peritoneo. Bueno, gracias. Tenemos aquí el hígado. Y más abajito del hígado está la vesícula biliar. Observen, aquí está. Es muy pequeñita. Gracias. Tenemos el estómago. Y el páncreas. Está muy pequeñito también, pero está pegado y por debajo del estómago. Vamos a observar parte del intestino delgado, que es este de aquí, el que está obteniendo. Gracias. Tenemos parte del intestino grueso, que si observan aún tenía materia. Tenemos un riñón y tenemos intestino grueso. El colon y parte ahí está, del ano. Este es todo el conducto del ano. Quita tantito tu manita. Bueno, de este lado ya están los órganos diseccionados. Aquí tenemos el corazón que nos están indicando. Pasamos a la tráquea y es la laringe hasta arriba, parte de los anillos de la tráquea. Espero que se los observen. Todo lo que es el tronco de la tráquea, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y todo esto desemboca en los bronquios y los lobulillos de los pulmones. Pasamos al hígado. Tenemos los lóbulos. Están unidos por el ligamento falciforme, que es este, de aquí que se observa blanquito. Y tenemos aquí a la vesícula biliar. Se observa de color distinto y es muy pequeñita, está pegada hacia el hígado. De este lado tenemos el estómago y tenemos el páncreas aquí. No lo quisimos separar porque está muy pequeño, pero aquí se observa el páncreas. Tenemos parte del duodeno.
De este lado, aquí abajo, tenemos parte del intestino delgado, es ese, parte del intestino delgado, yeyuno e ilion, parte del intestino grueso, si lo logran observar bien, y esto es matriz. Sí, okay. Y esta es parte del intestino grueso, el colon. De este lado, abajo, perdón, estamos con las costillas, tenemos todo el costillar aquí, el esternón de nuevo de este lado, parte, bueno, el diafragma está aquí, este es el diafragma. Ok. Aquí. Ok, esa es parte del diafragma. Los riñones. Ok. Y parte de la salida al ano. Ahí se observa bien. Ok. Muy bien. Bueno, pues es todo por mi parte. Parte de los órganos del intestino, del aparato digestivo y del aparato respiratorio. Le agradezco al químico Víctor Hugo Leaños por ayudarme a hacer la disección. Muchísimas gracias, y cualquier duda, pues háganla saber a los profesores o a mí. Vamos a subir el video, y cualquier situación, por favor, se va a subir a Classroom y me la hacen saber. Les agradezco. Buen día.